Hola, muy buenas tardes. Soy Héctor Zavala y me da mucho gusto darles a todas y todos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro director, el doctor Javier Laguna, y de todo el equipo de la sede de la UNAM en Boston, a la segunda parte de este conversatorio en el que abordamos perspectivas sobre la migración que iniciamos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a abordar los temas de identidad y otredad. Hoy nos acompaña la doctora Maritza Caicedo Riascos, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el doctor Luis Jiménez, catedrático en la Universidad de Massachusetts Boston, y el doctor José Jorge Mendoza, afiliado a la Universidad de Washington. Mariana, te cedo la palabra para que puedas presentar a nuestros panelistas del día de hoy y puedan comenzar con la discusión que sin duda alguna será muy interesante. Muchas gracias por seguirnos y que tengan muy buena tarde. Muy bien, pues buenos días o tardes, dependiendo desde dónde nos acompañen, y sean bienvenidos a este ciclo de conversatorios en humanidades que estamos desarrollando desde la UNAM Boston. El día de hoy estaremos platicando con 3 académicos que han tratado el tema de migración desde perspectivas sociológicas, políticas y filosóficas. Estoy muy contenta de presentar al panel de hoy con la doctora Maritza Caicedo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, al doctor Luis Jiménez de la Universidad de Massachusetts en Boston y al doctor José Mendoza de la Universidad de Washington en Seattle. Antes de empezar, déjenme presentar con un poco más de detalle a Maritza, Luis y a José. Maritza es doctora en estudios de población y una de sus líneas de investigación ha sido la migración México-Estados Unidos y las condiciones laborales de inmigrantes latinoamericanos y caribeños de primera y segunda generación. Asimismo, ha introducido en esta misma temática proyectos sobre el estudio de la discriminación salarial, el desempleo y la salud mental de los inmigrantes. Recientemente fue Visiting Scientist en Social and Behavioral Sciences en la Universidad de Harvard, y una de sus últimas publicaciones es Gender, Race and Ethnicity, Latin American and Caribbean Immigrants and the Glass Ceiling in the United States, an Intersectional Analysis. Luis es profesor del Departamento de Ciencias Políticas en UMass Boston y sus principales intereses de investigación son la política latinoamericana, la inmigración y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Recientemente publicó el libro Migrants and Political Change in Latin America, en donde explora el impacto que tienen los migrantes latinoamericanos en sus países de orígenes, sobre todo en México, Colombia y Ecuador. Actualmente está trabajando en un segundo libro que explora las razones por las que Estados Unidos y América Latina han seguido caminos de desarrollo diferentes. José es profesor de filosofía en la Universidad de Washington y editor de Radical Philosophy Review. Sus principales áreas de interés son la filosofía moral y política y la filosofía de la raza y la filosofía latinoamericana. Sus investigaciones actuales abordan temas relacionados con la ética de la migración, la identidad latina y la justicia racial. José es autor del libro The Moral and Political Philosophy of Immigration, Liberty, Security and Equality, que se centra en presentar argumentos filosóficos a favor de los derechos de los migrantes y argumentar contra formas injustas de aplicación de la ley de inmigración. Muchísimas gracias a los 3 por tomarse el tiempo y compartir su conocimiento con nosotros. Estamos muy contentos de tenerlos. Entonces, bueno, para iniciar este diálogo, me gustaría hacerles una primera pregunta, que es, en general hay este prejuicio, ¿no?, de que la llegada de los migrantes a nuestro país, cualquiera que éste sea, es un desafío o un problema. ¿Por qué creen ustedes que se caracteriza la migración como un problema social? Entonces, si quieres, adelante, Maritza, empezamos contigo. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este evento con ustedes y compartir algunas de las ideas sobre las que he venido y los temas, ¿no?, que he venido trabajando hace algunos años. A mí me parece muy importante esta pregunta que planteas acerca de por qué la migración se considera un problema social. Lo primero que debemos tener presente es que la migración es un fenómeno constitutivo de la humanidad, ¿sí? Desde que el primate se convierte en humano, empieza a migrar. Y desde ese momento indeterminado en la historia, ha seguido migrando hasta el día de hoy, ¿sí? Lo que hace que la migración hoy sea un fenómeno central o a veces, digamos, escandaloso o un problema, es el carácter que ha adquirido la migración
en las últimas décadas, ¿no? Aquí voy a recordar un poco esa caracterización que hacen Stephen Casles y Mark Miller en su libro La Era de la Migración, en donde enfatizan es que el carácter global que tiene la migración hoy en día no se ve observado en otros tiempos. Es difícil pensar hoy en día que existe alguien en el mundo que no tiene una experiencia directa o indirecta con la migración, pero además es diversa. No solamente se desplazan trabajadores, personas de determinado perfil en busca de empleo, sino que los migrantes también son refugiados, son caravanas, familias completas de personas que se están desplazando para buscar mejores opciones de vida, pero también son migrantes calificados y también hay migrantes capitalistas. Entonces, ese carácter diverso que tiene la migración la hace especial. Y otro de los aspectos que hace que sea un fenómeno tan importante en nuestros días es que hay sectores de población que antes no migraban con la frecuencia y la velocidad con que se está ocurriendo ahora, como son las mujeres y los niños, ¿no? Pero además hay un acelerado crecimiento de la migración en las últimas décadas. Miren, permítanme citar un ejemplo. En el caso de la migración mexicana en Estados Unidos, en 1970 no había 1 millón de personas mexicanas viviendo en el país. En 1980, esa cantidad de migrantes se multiplicó por 2. Había más de 2 millones de mexicanos en Estados Unidos y hoy estamos alrededor de 12 millones de inmigrantes mexicanos en ese país. Entonces, eso ha contribuido a que la migración sea un tema central en la agenda política de los gobiernos, ¿no? Eso son esas características que hacen un fenómeno, convierten el fenómeno en un, digamos, problema visible. En sí misma la migración no es un problema, digo, es inherente a la condición humana. Lo que la convierte en un problema es cuando emigran personas en altas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Que están expuestas muchas veces en sus recorridos a diversos peligros, ¿no? En su tránsito hacia los países de destino, pero además una vez que están en el país de destino se enfrentan al rechazo también, rechazo social. Y eso entonces, ahí estamos hablando de diversos problemas sociales que, digamos, se derivan de ese fenómeno migratorio. Muchísimas gracias, Maritza. José, ¿tienes algo que agregar? Compártenos. Eso fue perfecto, ¿verdad? Y aprendí mucho también de eso. Bueno, una cosa que sí puedo decir que, pues de lo social, pues, ¿cómo empieza? Pues aquí en los Estados Unidos existen mitos, pues, de qué es los Estados Unidos y cómo está construido los Estados Unidos. Uno de esos mitos es que si uno trabaja duro, sale adelante, pues, es el sueño americano. Otro mito es que los Estados Unidos es una melting pot, un crisol de inmigrantes. Pues para algunos inmigrantes sí, eso ha sido cierto, pero no para todos. El mito de esto del crisol, pues los inmigrantes ha creado la idea que los inmigrantes que no se pueden integrarse, pues es la culpa de ellos, no de la sociedad. Pero los Estados Unidos sigue siendo una sociedad racista. Realmente el racismo, bueno, no será directo todo el tiempo, frecuentemente es de manera inconsciente o indirecta. Y junto con esto la sociedad pues sigue diseñada pues para explotar a los vulnerables de nuestra sociedad. Por esta razón, los inmigrantes, especialmente algunos que no son visiblemente blancos europeos, a lo menos blancos europeos para los ojos de los estadounidenses, ellos se encuentran en competencia pues con los estadounidenses que son pobres por los mismos trabajos, que duros, mal pagados, están en competencia. Y así los ciudadanos estadounidenses pobres sienten que los inmigrantes pues no se están entregando a propósito, que les están quitando el empleo, que la sociedad pues se preocupa más por los inmigrantes que por ellos.
Y eso pues, de esos mitos, hay un libro en inglés de Viva Chomsky, los 20 mitos de inmigrantes. Pues, hay mitos también de que los inmigrantes quitan dinero, que les cuesta mucho a la sociedad. Son mitos. Pero para alguien que está así en competencia con los inmigrantes, siente que es como que es verdad. Y así empieza el problema. Y para muchos políticos, para la media, para las noticias, como Fox News, les beneficia que hagan esos problemas con los pobres y con los inmigrantes, porque no se juntan, pues, y se apoyan a ellos mismos. Entonces, así es como yo siento que se empieza a ver como un problema social. Cuando la inmigración, pues, es como oímos, es algo que los humanos siempre hemos hecho y que, pues, los Estados Unidos necesita inmigrantes. Sin inmigrantes, pues, la población se va a reducir. Le Muchas paso gracias. a Luis. Sí, muchas gracias, José. Luis, adelante. Sí, no, perfecto. Ya tocaron varios de los puntos porque es un problema social. Bueno, ya tocaron el racismo, ya tocaron las personas vulnerables, etcétera, pero en parte la migración, aparte de que es muy importante, se convierte en un problema social porque en lo más básico, aun si no hubiera racismo, aun si no hubiera rechazo, aun si no hubiera estos otros problemas, se convierte en un problema de política pública. O sea, si llegan muchas personas al mismo tiempo, aun si fueran bienvenidas, aun si estuvieran completamente los que ya viven aquí en favor de que vinieran, sería un problema de política pública en el sentido de qué va a pasar con ellos, cómo les vamos a dar de comer, dónde van a dormir, qué va a pasar con las escuelas con los niños, las mujeres, etcétera, 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 ¿no? Que son parte en cierto punto de derechos humanos y todos este tipo de cosas que ya mencionaron. Pero aún si no hubiera racismo y todo lo demás, eso es fundamental. Entonces, eso lo convierte en algo que necesita respuesta del Estado. Y entonces cuando el Estado tiene que responder a esta situación, generalmente se vuelve en un problema político que, aunado a lo que estaba mencionando José, de Fox News y otras cosas, se convierte en algo político que da rechazo y tal, ¿no? Pero además, claro que no es neutral en el sentido de generalmente las personas no ven la migración de una forma neutral porque la idea que está basada en las relaciones internacionales es que todos los países son naciones-estado, ¿no? Son naciones-estado. O sea, que las naciones, se supone, están representadas en el estado. Y por lo tanto, el que una persona de otro país venga acá, casi por definición, está en cierto punto desafiando las personas que ya están acá en el sentido de son ellos y somos nosotros. Entonces, cuando hay una migración, cuando hay un flujo migratorio, todas las personas tienen básicamente que responder a la pregunta si vamos a dar la bienvenida o no, ¿no? O sea, si se van a ser parte de nosotros o no. Generalmente las sociedades dicen que no, y no importa realmente qué tipo de flujo sea, o sea, si son mexicanos a Estados Unidos, o si son hindús a Arabia Saudita, o si son la gente de Zimbabue para ir a Sudáfrica, generalmente hay rechazo, precisamente por este sentido de que la gente dice, bueno, no son parte de nosotros, y entonces esto es como un desafío a la nación. Y aparte, además de todo eso, también están los problemas económicos, que generalmente tiene que ver con los mitos que estaba mencionando José también, y las situaciones que habían mencionado sobre mujeres y niños, situaciones económicas en el sentido de que puede haber competencia económica por trabajos y cosas así, pero más bien es la percepción. O sea, a menudo en realidad no es tanto una competencia directa con los migrantes, pero la perspectiva de las personas que están adentro, que está conectado a esta idea del nosotros y el ustedes, piensan que sí hay competencia. Y entonces esto genera rechazo. Cuando esto se da, que como mencionaba, el rechazo es casi universal, hay muy pocas sociedades donde las personas que ya están ahí no rechazan a los que están llegando. Como hay rechazo, entonces esto da movimientos políticos. Casi siempre se da un movimiento antimigratorio, aún en los países que son, digamos, por excelencia de migrantes. Por ejemplo, México ha dado ha dado la bienvenida a personas que vienen de otras partes, pero en estas nuevas generaciones, o sea, antes, por ejemplo, dimos el asilo a los españoles,
en esas nuevas generaciones, no tanto a los venezolanos. Y el Estado mexicano no ha sido tan, digamos, solidario como había sido en años anteriores. Entonces, todas estas cosas conectadas son lo que hacen que la migración sea tan importante y tenga tanta influencia, digamos, en la política. Muchísimas gracias, Luis. Y me parece que los tres están tocando un tema bien importante, que es el del racismo, ¿no? Que está ahí, digamos, atravesando las respuestas de los tres. Y entonces me gustaría un poco ahondar en este tema y sobre todo esto que con lo que estaba terminando Luis, ¿no? Pues sí, que no necesariamente todas las migraciones son mal vistas, ¿no? O sea, precisamente en el caso de México, ¿no? Con el éxodo de los españoles, abrimos las puertas, fueron bienvenidos y ahora parece que no tanto. Entonces, un poco la pregunta va en el sentido de, o sea, se utiliza el término desafío o problema con todas las migraciones o con algunas en particular, y esas algunas en particular tienen que ver con el racismo, digamos, por ahí va la pregunta. José, si quieres empezamos ahora contigo, que has trabajado también el tema de la filosofía del racismo. Pues sí, como te estaba diciendo también yo anterior, que los Estados Unidos necesita inmigrantes y lo necesitan los inmigrantes en todos los niveles, en cualquier, como se dice, el skill, capacidad que puedan tener. Y los inmigrantes son una gran ganancia para los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no tienen que pagar para criar a estos inmigrantes o educar a los inmigrantes, ya vienen listos para trabajar. Y trabajan, y muchos de estos inmigrantes pues se jubilan fuera de los Estados Unidos. Pero la cosa es que no todos los inmigrantes son temporales en esta manera. Algunos se quedan y tienen hijos como mis padres, y esto está cambiando el carácter o la identidad de los Estados Unidos. Porque los inmigrantes de ahora no son de Norte Europa, son inmigrantes latinoamericanos, indígenas de Latinoamérica, afrolatinos, afrocaribes, ¿verdad? Y esto está cambiando el carácter, la identidad de los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre se ha pensado como un país blanco. Y por la primera vez, empezando ¿qué fue la fecha? 2050, en ese año, los Estados Unidos pueden por la primera vez ser la mayoría de ciudadanos en ese país que no son blancos. Y eso cambia el político, cambia mucho, pues, en los Estados Unidos. Y entonces, en los Estados Unidos se siente que necesita a los inmigrantes, pero los inmigrantes que vienen son los inmigrantes que van a cambiar el carácter y la identidad de los Estados Unidos. Y entonces, por eso está casi el rechazo, pero no hay pues solución pues para ellos. Y para mucha gente también, como el Fox News y ellos saben esto, ya lo saben, pero ahorita, por este tiempo, les ayudan la política, porque el miedo que tienen muchos americanos, que su país de ellos, el país de sus papás, se está cambiando, y pues les da mucho miedo, yo pienso. Muchas gracias, José. Maritza. Ajá. Sí, yo creo que, como ya lo han mencionado los colegas, Estados Unidos en principio es una sociedad en donde predomina un sistema racial, un sistema social racial, ¿no? Hay, por supuesto, y en las sociedades, en la mayoría de los países receptores, siempre determinado tipo de migrantes son bienvenidos. Pero entonces ahí hay una especie de conflicto en la que se encuentran, con los que se topan los gobiernos, porque por un lado, en el caso específico de Estados Unidos, hay que conciliar ese interés de esa clase trabajadora que siente que estos migrantes, de los migrantes que llegan particularmente a América Latina y el Caribe, constituyen una amenaza para sus trabajos. Pero por otro lado, el Estado el gobierno debe garantizar que haya esa fuerza de trabajo específica que se necesita para que realicen, se inserten, realicen esas actividades o esos trabajos que la gente de Estados Unidos no quiere realizar porque tiene otros intereses
laborales, porque generalmente son trabajos mal pagados, inestables. Entonces, hay esa contradicción, ¿no? Se necesita de ese tipo de migrantes, pero la sociedad no está muy conforme con ese tipo de migrantes, ¿no? Yo recuerdo un autor europeo, Giovanni Sartori, que decía, no es que los europeos, que las sociedades occidentales sean racistas. Lo que pasa es que hay un tipo de migrantes que son inintegrables, y ese inintegrables está asociado con la religión, con la lengua, con la etnia. Entonces, sin duda alguna, siempre hay una preferencia por un tipo de migrante, ¿no? Sí, muchas gracias, Maritza. Luis, si quieres agregar algo, por favor. Sí, excelente, Maritza y José, los puntos muy importantes. Precisamente eso, voy a expandir un poco Claro. parte más global, porque sí, sin duda el racismo tiene mucho que ver, porque tiene que ver exactamente con las sociedades receptoras. ¿Qué tan similares son los migrantes que van a esos países? Que es más o menos lo que Maritza estaba mencionando, ¿no? Que hay como preferencia por ciertas personas. Pero en realidad, o sea, eso es sin duda en comparación con otros flujos migratorios. O sea, si tienes 5 flujos migratorios, unos son de raza negra a un receptor de país blanco, pues lo más probable es que sean rechazados más probablemente, ¿no? Y si tienes diferentes grupos que no son negros, digamos, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, depende del país y depende de las circunstancias históricas y muchas otras cosas. Por ejemplo, los rumanos que se fueron para Inglaterra o para el Reino Unido en 2006, después de que se incorporó la Unión Europea, tuvieron un rechazo casi total y a final de cuentas tuvieron mucho que ver con Brexit, que es lo que es que Inglaterra salió de Unión Europea. Ellos eran uno de los varios flujos, pero eran blancos, ¿no? O al menos, pues, digamos, se pueden relacionar como blancos. También podemos ver los venezolanos en Chile, o los venezolanos en Colombia, o los venezolanos en Ecuador, que digamos mestizos o gente de raza similar, o la gente de Zimbabue que había mencionado en Sudáfrica, que son personas africanas de tez negra, que son rechazadas en Sudáfrica, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la raza en sí no es estrictamente, digamos, lo que te va a rechazar o no. Tiene mucho que ver con la percepción del país receptor sobre esas personas, de qué tan lejos están de la sociedad a la que están llegando, ¿no? O sea, y esta idea que Maritza mencionaba, que de Sartori, que qué tan integrables son, ¿no? Qué tan integrables son. Pero esa percepción es algo que está socialmente construida. O sea, no es algo que puedas medir, no es algo que puedas poner en una parte matemática y digas, bueno, si pasas de esta línea vas a ser rechazado y si es de esta línea no. No es así, es completamente construido socialmente, lo que da una situación donde la misma persona, digamos yo y José, que somos mexicanos, digamos, hijos de mexicanos, tal vez a José en una situación lo rechazarían y en otra no, y a mí en la misma situación igual, porque tal vez su percepción sería que José sería más integrable y a mí no, porque, o sea, tiene mucho que ver con cómo te leen, que es algo construido socialmente. Pero también tiene que ver con estas partes construidas, se construyen en parte digamos, un proceso político. O sea, que hay gente que digamos que tiene cierto beneficio en decir, estas personas no, estas personas tampoco. Si digamos Fox News, ¿no? Que va construyendo que los latinos son una amenaza o cosas así. Y en Europa, por ejemplo, tenemos a los musulmanes o gente que viene de África en comparación con los latinoamericanos en España, o en Italia la gente que va de Libia. Pero entonces todo esto es algo muy complejo que no se puede medir realmente. Lo dejo ahí. Sí, muchas gracias, Luis. Y bueno, para agarrar ahora sí al toro por los cuernos, ¿no? ¿Cómo entendemos este concepto de raza, ¿no? O sea, ¿qué es esa idea de raza y por qué es importante precisamente para entender el fenómeno de la migración y estas ideas de integración, de otredad, de identidad, ¿no? Nacional, de nosotros y ellos? ¿Qué
¿cómo podemos empezar a definir o pensar este concepto de raza? Y José, voy a empezar otra vez contigo. Pues este concepto ha cambiado mucho en los Estados Unidos. La primera ley de naturalización en los Estados Unidos fue aprobada en 1790 y parte de esta ley fue que solo los blancos con reputación buena podían naturalizarse en los Estados Unidos. Y fueron muchos casos judiciales que les negaron la ciudadanía a muchas personas por no ser raza blanca. Pero ¿qué exactamente es blanco? Se cambió mucho. Al principio, gente de Alemania no era blanca, gente de Irlanda, de Italia, y esto pues cambió mucho. Desde entonces los casos ya se han revocado, pero los mismos mecanismos, yo pienso, de formación de formación racial, pues, racial formation, se dice en inglés, se han mantenido. Y algunos que, pues, si no los consideramos realmente gente estadounidense, inmigrantes de Latinoamérica, de China, de musulmanes, del Oriente Medio, pues se empiezan a ver como que no son blancos. Porque si vemos unos casos de la ley del principio de bueno, se me olvida, creo que era 1907. Hubo un caso sobre una persona era del Ottoman Empire, no sé cómo se dice en español, pero Imperio Otomano. gracias. Y lo que dijo él es que, mira, yo soy de la misma tierra que viene Jesús. Si ustedes son cristianos, ¿de qué raza es Jesús Cristo? Y le dieron, pues, que digo, pues, ¿sabes qué? Tú eres blanco. Y desde entonces el census en los Estados Unidos, si eres del Oriente Medio, cuentas como blanco. Pero si estás caminando en la calle, no te tratan como si eres blanco. Entonces, esto es muy difícil porque la idea, el concepto de raza, de ser blanco en los Estados Unidos, está cambiando poquito y poquito y no está fijo, pues. Y yo pienso que la inmigración y las leyes que tenemos y cómo enforzamos estas leyes hace mucho para quién es blanco y quién no es blanco. Entonces se refuerzan, pues. La idea de que alguien es blanco, no es blanco, entonces tiene que ser ilegal, pero la idea que es alguien ilegal, también estás construyendo a otras personas como no ser blancas en los Estados Unidos. Sí, muchísimas gracias, José. Luis, ahora te voy a dar la palabra a ti porque le voy a agregar una pregunta más a Maritza. Entonces, Luis, adelante. Yo esperaba que Maritza nos dijera, porque creo que ella trabaja más raza que yo, pero bueno, volvemos a lo que estaba mencionando, es que digamos que el concepto de raza en realidad es un invento que tiene que ver con la ilustración y una cosa muy compleja, y por lo tanto no es algo fijo, como estaba mencionando José, no es algo, de nuevo, que se pueda medir, aunque claro que en 1920 o algo así trataron de medirlo, querían ponerlo en unas formas científicas, pero como no es algo que realmente sea medible, que no es algo que tenga fijedad, esto afecta, cambia, tiene mucho que ver con la percepción que tienen las personas, ya sea, o sea, del país que sea. Lo que es blanco en Estados Unidos no necesariamente es blanco en México, como sabrán algunos que nos estén viendo, y tampoco es blanco en, digamos, Argentina, ¿no? Y la gente habla mucho de que si eres un argentino real, porque eres más blanco que otra persona que no tenga una tez más morena, o en Brasil, que también los negros, por ejemplo, lo que llamaremos negro en Estados Unidos, ellos no hablan que son negros, ellos dicen, yo soy pardo, que es algo pardo, ¿no? En español, que no, el pardo es algo, no sé, algo medio extraño en el contexto de Estados Unidos o hasta en el contexto de México. Y moreno, usar la palabra moreno en México, en Brasil sería negro. Entonces, o sea, eso nos dice que el concepto de raza es algo que es construido, que tiene que ver con las personas que lo están viendo, con las personas, y además lo que lo hace más complejo de hecho es que no es solamente el yo hablando, decir yo soy negro, yo soy blanco, yo soy moreno, sino también la persona que está oyendo, o sea, la persona que te está viendo. Si yo digo, por ejemplo, que yo soy negro, si yo dijera eso, no sé, tal vez lo creería que soy negro, obviamente la otra persona que me estuviera viendo a mí rechazaría o no si soy negro,
¿no? Porque de nuevo, es algo construido y tiene que ver con la percepción de las personas de ambas partes. Y entonces si esto lo pones a un concepto que sea no solamente entre dos personas, sino entre la sociedad entera, pues entonces estamos hablando de algo que es súper complejo, de modo que tengas estas cosas que José estaba mencionando, que es que en la ley, digamos, desde la perspectiva del Estado, alguien que sea del Imperio Otomano, o sea, de turco, un turco sea blanco o alguien del Medio Oriente sea blanco en términos legales, pero en términos de sociedad, no. Una persona de Turquía jamás sería leído como blanco en Estados Unidos, no creo, a menos que tengan, digamos, no sé, ojos azules o más, sea una tez güera o algo así, pero de otra forma no. Y entonces eso de nuevo nos vuelve a esto. Cuando entonces tienes un concepto que no es fijo, que se va cambiando, que no es fácil de agarrar, tiene ventajas y desventajas en el sentido de que alguien que pueda parecer más blanco pudiera tener un poco de mejoría, pero al revés también. Pero a medida que estamos pasando lo que había mencionado José, que es que Estados Unidos se va a convertir en una sociedad mayoritariamente no blanca, esto nos habla de que tal vez en 2050 la blanquedad tal vez no sea lo que organice a todo, tal vez sea una desventaja en algún momento, pero no estamos ahí todavía. Sí. Muchas gracias, Luis. Maritza, por favor, y además lo que quería agregar aquí, Maritza, y además juntándolo con las reflexiones anteriores, ¿no? Tú también has trabajado mucho con el enfoque de género. Entonces, también si nos podrías hablar un poquito también, digamos, contestar esta pregunta del racismo y de la raza y cómo entendemos, pero también reflexionar un poco sobre la visibilidad también que nos da el enfoque de género, sobre todo en el estudio migratorio. Sí, gracias. Yo creo que ambas construcciones sociales son muy importantes y muy importante, y agradezco que lo preguntes en este contexto, porque yo creo que en los últimos tiempos, por los mismos, por ejemplo, principalmente en América Latina, que hemos visto que distintas poblaciones se han incorporado a los flujos migratorios, pues eso nos obliga a nosotros a pensar estos conceptos, ¿no? El concepto de raza, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho un autor, sigo mucho a un autor de Estados Unidos, Eduardo Bonilla Silva. Me gusta mucho ese concepto que él ha acuñado. Él dice, lo que pasa es que en Estados Unidos, como les decía hace un rato, prevalece un sistema social racial que organiza a las personas de manera jerárquica. ¿Sí? Entonces, quienes están en la cúspide de esa jerarquización son las personas que gozan de los mayores beneficios, es decir, ingresan a las mejores ocupaciones, las que son socialmente mejor valoradas, en consecuencia tienen los mejores ingresos, pero también son percibidos como personas inteligentes, capaces, mientras los que están en la base de esa organización jerárquica en función de la raza, pues están en una situación totalmente opuesta. Entonces, cuando nosotros emprendemos estudios de migración, cuando intentamos entender, observar cómo están los latinoamericanos, los mexicanos en Estados Unidos y dejamos de lado el concepto de raza, entonces estamos asumiendo que ese sistema racial no existe en Estados Unidos. ¿Sí? Que el racismo no existe. Entonces, un poco también pasa con el género, ¿no? Durante mucho tiempo los estudios de migración no incorporaban esa perspectiva de género, esa dimensión de género para observar lo que pasaba con los migrantes. Cuando esto se empieza a incorporar, entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta de la gran diversidad y la multiplicidad de experiencias dentro del fenómeno migratorio que están determinadas por el género, ¿no? Como por ejemplo, la migración de las mujeres, visibilizó la migración de las mujeres no solo como acompañantes de un varón que migraba, sino mujeres que también se desplazan por intereses laborales. Pero también esa inclusión de esa perspectiva de género nos permitió ver qué pasaba con las familias que se quedaban en los lugares de origen, qué pasaba con los niños. Y más recientemente,
el género nos ha permitido observar que hay otras identidades sexuales que se desplazan también, que emigran también y de las que tenemos también que dar cuenta cuando hacemos investigación social. Entonces yo digo, qué interesante sería que nos sensibilicemos quienes estudiamos migración y empecemos a incorporar también el concepto de raza, porque cuántas cosas no aprenderíamos de lo que ocurre dentro de la migración. No me extiendo más. Claro, no, perfecto, Maritza, muchas gracias. Y bueno, de alguna forma esto me da pie para introducir una nueva pregunta, que es esto de la otredad, ¿no? Que todos han comentado, como el nosotros y el ellos. Y digamos, en su investigación y en el trabajo que han hecho los tres, me gustaría preguntarles cómo es que podemos pensar la idea de fronteras o márgenes sociales desde la migración, ¿no? ¿Qué tipo de beneficio o de problemáticas se iluminan estudiando la migración y entendiendo esto de los márgenes o de las fronteras? Y aquí, Luis, voy a empezar contigo. Muy bien. Bueno, de hecho, esto es perfecto porque quería yo tomar lo que acaba de decir Maritza, que nos habla mucho de esto. La gente que estudia migración habla mucho de lo que llaman fronteras duras y fronteras suaves. O sea, que las fronteras no son iguales para todos. Tiene mucho que ver con el individuo, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Por ejemplo, mencionando de nuevo un poco la raza, los ucranianos en estos últimos meses han sido bienvenidos, como lo antes fueron los cubanos y en otras partes los judíos después de la Guerra Mundial. Las fronteras, digamos que eran relativamente suaves, podían entrar fácilmente. Pero los haitianos, que son, digamos, estaba mencionando Maritza, una base de jerarquía, los haitianos yo creo que son la base, es lo más difícil para ellos entrar. Y si además le agregamos todas estas cosas de si eres mujer, si eres un niño, si eres una persona LGBT que tenga diferentes sexualidades o así, desde la perspectiva del Estado, la frontera se vuelve aún más difícil o más dura, ¿no? Literalmente las puertas se te cierran o no. Y claro, también tiene mucho que ver con el acceso que tengas. Si naciste en Haití, por ejemplo, ya de entrada tu acceso o recurso va a ser diferente a si naciste en Ucrania. Y si naciste mujer o si naciste LGBT o lo que haya nacido, ya de entrada, tus recursos de poder emigrar, no solamente a Estados Unidos, sino a cualquier otra parte del mundo, ya son diferentes. ¿No? Entonces, migración yo creo que nos sensibiliza, como decía Maritza, precisamente a esta otra edad, que no son personas, no somos iguales. Y los otros tienen mucho que ver con la interseccionalidad de las personas, no solamente del estado-nación al que vas, sino también en el tránsito. O sea, si un haitiano, como para llegar a Estados Unidos y se va por Panamá y pasa por Centroamérica y luego a México, todo ese recorrido en diferentes partes va a ser tratado diferente dependiendo con quién se encuentre. Y no solamente del Estado, o sea, no solamente la autoridad local de los policías o tal, sino también las personas que están ahí. Un haitiano, por ejemplo, que pasa por Chiapas, sabemos, porque lo está muy bien conectado, que los tratan muy mal. Del lado mexicano. Y también, claro, está el lenguaje y otras cosas. En cambio, una persona, digamos, con un poco más de dinero, que tenga una tez más blanca, que venga de Argentina, probablemente es que tenga un poco más de beneficios o la gente lo trate con menos sospecha o cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos da la migración, nos da mucha sensibilidad a estas perspectivas que se conecta a algo muy básico que son los derechos humanos. En teoría, los derechos humanos son universales y todo el mundo los tenemos porque somos humanos, se supone, ¿no? Esa es como nuestra aspiración. Pero en realidad, la migración pone muy en concreto que eso no es cierto. O sea, digamos, en teoría sí, pero en práctica no. En la práctica, todos somos muy diferentes dependiendo a medida que vayamos dando esta migración. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Luis. José, adelante, si quieres agregar algo, por favor. Sí, y también bueno, lo que quiero agregar es que pues las fronteras
para todos nos parece natural y también como que son fijas, pero si vemos la frontera de los Estados Unidos comienza ahora en Guatemala. Ahí tenemos agentes de los Estados Unidos en aeropuertos y también no son naturales. Si realmente queremos entender la inmigración, tenemos que ver la historia. Y cuando vemos la historia, pues empezamos a ver que las fronteras, como la raza, pues son construcciones. Las fronteras así pierden pues su fachada, pues que siempre han existido, donde están, y vemos que pues qué artificiales son las fronteras. Y vemos las peleas que hemos tenido, pues, dónde poner las líneas. En los Estados Unidos hay un dicho que tenemos los chicanos o los mexicanos americanos. Decimos que nosotros no cruzamos la frontera, la frontera pues nos cruzó a nosotros. Y eso es algo pues importante de ver la construcción de las fronteras y de verdad dónde están. No están necesariamente donde está la línea. Es donde tienes tus agentes. Hay Border Patrol en Puerto Rico también, hay Border Patrol por todo, hay Border Patrol de Estados Unidos por todo el mundo. Y donde está el Border Patrol, pues ahí empieza la frontera, verdaderamente. Claro, claro. Muchas gracias, José. Maritza, ¿te gustaría agregar algo? Nada más algo ahí que me gusta mucho esto que acaba de decir José, que las fronteras no son naturales, son construcciones también hechas por el hombre. Entonces, yo pienso mucho cuando hablan de frontera, pienso mucho en la migración y en la migración indocumentada. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Esa migración indocumentada nos está diciendo de lo obsoletas que son las fronteras y que eso es, esa intención de los estados-nación por controlar, por mantener cerrados el acceso a su territorio o cuidar su identidad nacional, esa pues es al final de cuentas es inoficiosa, o sea, no es posible controlar la movilidad de las personas totalmente como lo pretenden en los estados. Y lo otro también que nos permite a nosotros cuestionarnos mucho esta idea de frontera es el transnacionalismo. Es la mejor muestra, ¿no? La actividad, la participación política de inmigrantes en determinado país, pero que pueden votar y participar en política en su país de destino, está hablando de lo obsoleto que pueden ser las fronteras. Igual, las mismas familias transnacionales, la maternidad que se vive en la distancia, la maternidad transnacional, la paternidad transnacional, dan cuenta de que es un concepto que debemos repensarlo. Y esta es la misma dinámica migratoria la que nos ha llevado a replantearnos eso, o nos está diciendo, replanteémoslo, ¿no? Sí, perfecto, Maritza, y me encanta que hayas tocado este tema porque justo nos permite dar pie a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, y otra vez aquí voy a empezar con Luis porque digamos que uno de sus libros precisamente trata sobre este tema, entonces si nos podría platicar un poquito más del impacto que tiene la migración en cambiar los entornos políticos o sociales, tanto el lugar de llegada como del lugar que dejan, ¿no? ¿Cómo es que eso afecta o cómo es que la inmigración impacta ese cambio tanto del lugar desde donde vienen a donde van? Y digamos, aquí agregar algo que Maritza también ha tratado, pues los tipos de trabajo que se abandonan, ¿no? En el lugar de origen y los tipos de trabajo que se adquieren en los nuevos lugares y cómo eso también cambia el panorama social, ¿no? Tanto del lugar donde uno nació como el lugar en donde uno llega, ¿no? Entonces, Luis, adelante. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues sí, no, es que es enorme, podría hablar sobre este tema, no sé, 5 horas, pero básicamente, como tiene el impacto que tienen es, si se pueden imaginar algo muy sencillo, que es cuando cambian las personas, ¿qué pasa cuando en un lugar hay personas muy distintas a las que habían antes? Simplemente el cambiar de personas te va a tener efectos. Y en el caso de Estados Unidos, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, como es en parte la razón por la que Estados Unidos va a ser un país que no sea de mayoritariamente blanca, es por la migración. Esto va a cambiar, no sabemos exactamente cómo, pero ya hay muchos impactos políticos que se pueden dar, no solamente en términos estrictamente de partido político ganando elecciones, pero también las preguntas que se están dando, los
los movimientos sociales que se puedan, que puedan tener auge, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Pero en la parte que generalmente se habla menos, especialmente en las sociedades receptoras, es lo que pasa en los países de origen. Y lo que está pasando allá, que ya mencionaba Maritza, lo que se está dando mucho es el transnacionalismo, en el sentido de que los que estamos acá seguimos viendo lo que está pasando allá. Y antes, generalmente, habían mencionado un poquito los flujos migratorios del siglo XIX o antes, que obviamente hubo mucha gente que se vino, pero esas personas tendían a hacer, no había este transnacionalismo porque la tecnología no lo dejaba. Hoy en día, obviamente, podemos hablar, es casi instantáneo, estamos viviendo en dos países al mismo tiempo. Y como estamos viviendo en dos países al mismo tiempo, esto hace que yo pueda, en cierta forma, actuar en México también, o muchas otras personas en otros países. Entonces, lo que se da es que gente tiene impacto político allá también de la misma forma como yo estaba mencionando, en términos estrictamente electorales o cosas de movimientos sociales y así, pero también en ideas, que es lo que trata mi libro. Las ideas fluyen, ideas que de otra forma no estarían presentes en algún país. La persona que migra tiene una experiencia que es muy única y esa experiencia le da algo que generalmente las personas que no emigran no saben y digamos, no tienden a no pensar. Entonces, estas perspectivas se van transmitiendo. Lo que yo vi, por ejemplo, en Ecuador, que me gusta mencionar mucho, es que, por ejemplo, hubo demandas específicas para gobiernos locales porque tuvieron migrantes que se fueron a España y se organizaron allá. O sea, gente que no había hecho eso en su pueblo, se fueron a España, regresaron y tuvieron demandas específicas con el gobierno local, que entonces los que no habían ido se beneficiaron porque entonces el pueblo reaccionó a este grupo que se fue. Entonces es algo muy concreto, ¿no? Y también hay otras muchas cosas como por ejemplo las remesas, que dinero obviamente tiene un impacto enorme. Pero también hay impactos negativos que tal vez pueda mencionar, por ejemplo, que obviamente si se va un doctor o si se va alguien que tenga habilidades que otros no tienen en tu país, obviamente eso te da efectos negativos. Pero no, en general, antes, en los 70s o en los 80s, hablaban mucho de brain drain, o en los 90s también, brain drain, que es fuga de cerebros, ¿no? La fuga de cerebros lo tendían a ver como muy negativo. Hoy en día sabemos que no es tan positivo tampoco, pero no es tan negativo. Puede tener impactos positivos en la forma que estábamos mencionando, transnacionalismo y tal. Pero lo dejo ahí para que los demás también puedan. Sí, muchas gracias, Luis. Maritza, voy contigo y luego con José. Maritza, adelante. Porque yo creo que Luis lo explicó todo muy bien. Yo nada más, pues lo que haría es enfatizar, porque ya él lo explicó bien, que el impacto demográfico, ¿no? En el cambio demográfico hay un impacto tanto en los lugares de origen como en las sociedades de destino. Porque recordemos que en el caso, por ejemplo, de América Latina y de México en particular, quienes más emigran son personas en edades reproductivas. Esas personas llegan a estas sociedades y allí tienen sus hijos, tienen sus descendientes. Y esos descendientes, sin duda alguna, como lo está diciendo, lo acaba de mencionar Luis, van a tener la posibilidad de ejercer derechos políticos en ese país donde nacieron, porque pues son nacidos en Estados Unidos. Y eso sin duda alguna en el mediano o en el largo plazo va a incidir o puede incidir en el destino de las nuevas generaciones de latinoamericanos y de mexicanos allá. Y en el lugar de destino, también está modificando la estructura por edad de la población. ¿Por qué? Porque se está yendo gente joven. En México hay estudios específicos en comunidades pequeñas, por ejemplo, de Zacatecas, en donde se ha acelerado el proceso de envejecimiento de la población, porque se han ido personas jóvenes. Y desde el punto de vista económico, pues el impacto es innegable. Estados Unidos tiene un potencial enorme de fuerza de trabajo disponible para insertarse principalmente en esos empleos que son
mal pagados, ¿no? De muy baja remuneración. Un reporte de hace algunos años de la CEPAL decía que el 38% de la escasez de mano de obra en Estados Unidos entre el año 2000 y 2015 fue cubierto por latinoamericanos y particularmente por mexicanos y centroamericanos. Entonces, sin duda alguna, hay un beneficio enorme de esa migración. Y ya no me extiendo para darle la palabra a Luis. Sí, muchas gracias, Maritza. José, adelante. Voy a cambiar el tema un poquito, pues a ver a lo político, pues, de los Estados Unidos, porque la verdad es que, pues, no los partidos necesariamente, pero los votadores de los partidos, la cuestión de inmigración, pues, les da miedo a todos, por diferentes razones. El ejemplo, yo pienso que muchos, no sé si lo usan, pero lo que tienen en su mente es el estado de California. California antes era muy conservado, Conservador. conservador, votaban por el partido Republican y cambió. ¿Y por qué cambió? Pues la historia es que cambió porque la inmigración cambió de California. Entonces, el miedo que muchos del Partido Republicano tienen es que pues todos los Estados Unidos se va a hacer California, si le dan bastante tiempo. Pero la izquierda, pues ellos saben, la izquierda sabe que la inmigración es beneficio para toda la sociedad, pero algunos de ellos se preocupan que pues, en apoyar los inmigrantes se van a impulsar los votadores de la clase blanca y trabajadora. Y vimos esto un poquito en la victoria de Donald Trump en el 2016, cuando los votadores de los estados de Michigan y Wisconsin, que normalmente apoyaban a los demócratas, se cambiaron con Donald Trump y fue por la cuestión de inmigración. Entonces, por eso ahorita, si ves el mensaje, por eso Donald Trump ahorita tiene el mismo mensaje, hasta más peor tiene el mensaje ahorita. Entonces, unos demócratas piensan que si por eso tenemos que como no poner la cuestión de inmigración enfrente, ignorarla, ¿verdad? Pero es muy extraño porque tenemos a California, pero también si te fijas a Florida también ha cambiado con la inmigración, pero se ha hecho más republicana, porque ahí tienes inmigrantes de Cuba y tenemos otra vez la plática de qué es blanco en los Estados Unidos, ¿verdad? El mexicano pues se ve que no, es más difícil para el mexicano hacerse blanco, pero el cubano a veces es más fácil para entrar a lo que podemos llamar American whiteness, lo blanco de los estadounidenses. Pero voy a terminar con esto, porque yo pienso que la política ha puesto a los inmigrantes en una situación muy, muy extraña. Sus enemigos los odian, entonces ya sabemos eso, los enemigos los odian, pero ahora nuestros amigos desean que nunca existieran los inmigrantes, ¿verdad? Muy extraño que tienes la política en los Estados Unidos, muy triste. Sí. Muchas gracias, José. Y bueno, para ir cerrando este conversatorio y como última reflexión, me gustaría escuchar un poquito, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la identidad, ¿no? Y de la identidad nacional. Y digamos como cierre a este conversatorio, escucharlos un poco reflexionar sobre cómo la idea de migración o el migrante nos permite criticar o hacerle frente, ¿no? A la idea de identidad nacional. Entonces, Luis, vamos a empezar contigo y me sigo con los demás. Esa pregunta es muy difícil porque de nuevo quedamos con esto que la identidad nacional no es fija, se va cambiando y la migración misma la va cambiando. Pero lo que pasa también, quiero rescatar un poquito esta parte que estaba mencionando José, porque lo que pasa es que la identidad nacional, o sea, no es tan sencillo de que los migrantes vienen, se quedan y entonces cambia Estados Unidos, sino que Estados Unidos también cambia a los migrantes. Entonces es una constituidad así, ¿no? Que estamos back and forth, digamos, de uno y al otro. Porque lo que pasa entonces con la identidad nacional, hasta cierto punto la blanquedad, que es lo que ha sido, ya hemos mencionado varias veces, es lo que organiza el sistema de cómo se ve Estados Unidos a sí mismo, ¿no? Si te imaginas a una persona estadounidense, piensas en alguien blanco. Y la idea es, nuestra perspectiva ahorita en 2023, es que tal vez en el 2050, cuando ya no sea la mayoría blanca, entonces tal vez quedemos a un Estados Unidos que no se imagine uno que sea blanco, que sea más, no sé, tez morena tal vez. Pero en realidad
no sabemos, porque al mismo tiempo, como mencionaba José, hay gente que en otras circunstancias tal vez se vería no blanca, como cubanos tal vez en otra circunstancia, pero ya estando aquí con el tiempo se hacen blancos, ¿no? Alguien como Ted Cruz, alguien como Marco Rubio, son blancos, ¿no? Entonces se va cambiando, la blanquitud como que lo va tomando todo, porque es la parte hegemónica del país. Y entonces, aunque hayan numéricamente más personas de tez distinta, no quieren decir necesariamente que esta hegemonía blanca vaya a cambiar. Entonces, esa parte es, digamos que hasta cierto punto, es como la parte optimista que la gente habla de que Estados Unidos va a cambiar, pero no necesariamente. Tiene mucho que ver con cómo los partidos políticos y las personas que tienen poder, no solamente los partidos políticos, pero los movimientos sociales, la gente, los hombres de negocios o mujeres de negocios, etcétera, cambien esta perspectiva, ¿no? La hegemonía. ¿Qué tanto se puede dar esta hegemonía blanca? Yo estoy un poquito del lado optimista, pero cuando veo a Donald Trump pienso, bueno, tal vez no estemos tan... Tal vez sea lo último o tal vez sea el principio de lo que va a continuar siendo. Sí. Muchas gracias, Luis. José, adelante y terminamos con Maritza. Pues bueno, voy a terminar con un poquito de filosofía, pues. Sí, sí. Bueno, en este mundo ahorita, pues muchos de nosotros somos liberales o a lo menos sentimos atracción, pues, para los principios del liberalismo, especialmente la idea, pues, de la humanidad universal y los derechos de los humanos. Son derechos humanos, no derechos nacionales. Y la inmigración, pues, de verdad pone prueba esto nuestros principales, pues, ¿verdad? Si de verdad son universales o si además son de nuestros compatrias. Pero también, si uno es liberal, pues piensa que el pueblo tiene derecho democrático para, en inglés se dice self-determination, en español, autodeterminación. Autodeterminación. Gracias, gracias. ¿Verdad? Y ahí está, pues, la pregunta filosófica, ¿verdad? Y por eso la idea de la identidad nacional se supone que es una idea política, pero cuando tenemos principios, ¿verdad? De principios Principios. del liberalismo, es algo universal, no de estados, pues, y ahí tenemos la atención, y los inmigrantes, pues, nos recuerda de estos principios, y de verdad nos ponen en tensión esos principios del liberalismo. Muchísimas gracias, José. Maritza. Pues bueno, yo realmente no tengo mucho que decir ya. José y Luis pues, pudieron explicar con mucha claridad esto. A mí lo único que me preocupa del tema de la identidad nacional es que entendiéndola pues como ese sentido de pertenencia a una colectividad, ¿no? Es que cuando se liga esa identidad a una ciudadanía, todos los migrantes que no cuentan con ese, digamos, certificado de pertenencia, quedan en cierta medida al margen de ciertos beneficios, de ciertos derechos. Entonces, en ese sentido, yo estoy convencida que la migración sí nos obliga a repensar todos estos conceptos, ¿no? Bueno, de los que hemos venido hablando aquí. Ya con eso termino. Muchísimas gracias, Maritza. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo, seguro que podríamos seguir horas, pero quiero ser respetuosa de sus tiempos y pues nada más agradecerles otra vez a los tres por compartir su conocimiento con nosotros. La verdad es que yo aprendí muchísimo. Entonces, bueno, muchas gracias, Maritza, Luis, José, y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.